Imagino que viendo a este sujeto sabéis de lo que vamos a hablar, y es que el asesino de Marta Calvo recurre su condena por contradicciones en los hechos probados. Esto es algo que, por ejemplo, en el caso Alcácer, yo lo he comentado varias veces, que los hechos probados, o los mal llamados para mí hechos probados, eh, entran en contradicción con los hechos incluso narrados en el sumario, ¿no? Entonces, pues fijaos que en aquel momento a Miguel Ricard no le valió como para poder escapar, pero debe ser que la abogada de este sujeto lo cree factible. Y luego habría una noticia de hoy, de esta mañana, y es que los padres de Marta Calvo van a recurrir la sentencia porque buscan y esperan que este malnacido se le pueda condenar a prisión permanente y revisable. Dicho todo esto, os narro lo que escribía Javier Martínez tanto ayer como hoy en el periódico Las Provincias, ¿no? Y es que el escrito presentado por la abogada del procesado considera que no se han acreditado por ningún medio admitido en derecho la introducción de cocaína en los genitales de las víctimas. Este hombre, condenado a 159 años de cárcel por las muertes de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arlaine Ramos, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al considerar que la sentencia vulnerable de sus hechos a la presunción de inocencia y manifiestas contradicciones en los hechos probados. La abogada del homicida afirma en su escrito que no existe análisis alguno de las sustancias que dicen haber sido introducidas de forma involuntaria a las víctimas, ni evidentemente del peso y la riqueza de las mismas. Aunque varios testigos declararon en el juicio que encontraron pequeñas piedras de cocaína en sus órganos genitales, y la motivación del veredicto del jurado establece y llega a la conclusión de que la sustancia era cocaína por el relato de las víctimas, no se ha acreditado por ningún medio admitido en derecho, según el escrito presentado por la letrada de Jorge Ignacio Palma. En el registro de la Policía Nacional que realizó en la habitación de Arlaine Ramos, la joven que murió en un hospital días después de un encuentro sexual con el procesado, los investigadores hallaron una pequeña cantidad de droga en su mesita de noche, pero la defensa del homicida asevera que no realizaron ningún análisis conforme a derecho de esa sustancia. Consta en la causa que esa muestra no se remitió junto con el acta de aprehensión a la Unidad de Recepción y Custodia de Drogas, la URCD, de la Delegación del Gobierno, para que procedieran a su análisis, tal y como exige el protocolo de actuación en las aprehensiones y análisis de drogas tóxicas y estupefacientes. Los policías que acudieron a declarar en la sesión del juicio del 20 de junio de 2022 afirmaron que conocían el protocolo de actuación y a la pregunta de por qué no lo cumplieron manifestaron que no eran ellos quienes tenían que contestar a esa pregunta. Con respecto a los efectos de la cocaína que el procesado introducía en los genitales de las víctimas, según las declaraciones de los testigos, la defensa de Jorge Ignacio Palma señala que los peritos del Instituto de Medicina Legal de Valencia insistieron en que la cocaína es hidrosoluble y que, puesta en contacto con las mucosas, se absorbe rápidamente. Según el recurso, los doctores Couto y Rincón manifestaron que les llamaba la atención que los efectos eran iguales en todas las denunciantes y no les cuadraba la reacción ni la sintomología de todas ellas. Los peritos también declararon que desconocían que llevaban las piedras al no haber sido analizadas. La sentencia recurrida insiste a lo largo de los hechos probados y en su fundamentación jurídica que no existe análisis, ni pesaje, ni riqueza de las sustancias que dicen que expulsaron las denunciantes, y a pesar de ello concluyen que es cocaína. Los tres motivos de la defensa de Jorge Ignacio Palma exponen en su recurso que son la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, la infracción del precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos
y la manifiesta contradicción en los hechos probados de la sentencia. El escrito concluye que, con independencia de las elucubraciones, conjeturas e hipótesis que se quieran hacer, no existe ninguna prueba admitida en derecho que sustente un veredicto de culpabilidad, y mucho menos que sustente una sustancia condenatoria por un delito contra la salud pública. Además,